días. ¿Qué le parece si saluda a las visitas de hoy? Le da una bienvenida y si usted no es visita, salúdese también. Dígale Dios te bendiga. Salúdese esta mañana y dele gracias a Dios porque estamos aquí reunidos en el nombre del Señor. Damos gracias por todos los hermanos que han estado trabajando en los diferentes ministerios, las diferentes reuniones. Ayer se juntaron las hermanas, ayer tuvieron reunión las mujeres y me da mucho gusto que los hermanos todos estén trabajando y sirviendo al Señor. Quiero continuar esta mañana. Al llegar usted a este lugar y al estar en este lugar, usted sabe que este lugar es casa de oración, este es casa de Dios, este es un lugar especial para ofrecer sacrificios de júbilo, para ofrecer sacrificios de alabanza, para ponernos todos en comunión con nuestro Dios. ¿Cuántos están alegres esta mañana? Amén. Y nuestra alegría es porque Dios está aquí y está en nuestro corazón. Bien, esta mañana quiero compartir con ustedes este tema que es: déjate controlar por el Espíritu Santo. Amén. Déjate controlar por el Espíritu Santo. Vamos a ver algunos beneficios del control del Espíritu Santo. Vamos a ver algunas cosas que el Señor quiere hacer con nuestra vida y que muchas veces nosotros no logramos porque hemos subestimado, no hemos apreciado la guía y el control del Espíritu Santo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias esta mañana. Oramos por tu palabra entre nosotros para que una vez que la leamos, la estudiemos, la podamos entender, pueda llegar a nuestro corazón, tu Espíritu Santo nos hable, nos desafíe, nos corrija, nos ayude en lo que no estamos haciendo bien y podamos así honrar y glorificar tu nombre. A ti, mi Dios, toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un dicho popular que está enmarcado en las relaciones sentimentales o en las relaciones humanas. Y dicen que cuando una persona muere, usted extraña más a esa persona. Repito, son dichos de la gente que ha vivido o ha pasado por ahí y entonces dice, se genera un vacío. Cuando alguien se va, por ejemplo, a los Estados Unidos o a trabajar a otro lugar y viene por allá una vez cada 6 meses, cada año, entonces se le extraña. Y cuando venimos a la casa de Dios y dejamos de verles, algunos de ustedes por algún tiempo, les extrañamos. Entonces alguien escribió un día que nadie sabe lo que tiene. Qué pecadores son los hermanos aquí, ¿se saben bien ese dicho? Bueno, es un dicho popular. Nadie sabe lo que pierde hasta que ya no lo tiene. Ese es un recurso de poesía para alguien que ha perdido algo que tenía. Si nosotros habláramos de la paz y de la tranquilidad, nos gusta vivir en paz y se extraña la paz cuando no tenemos paz. Hermosos son los días en que usted se levanta sin problemas y que usted dice, hoy me siento bien, no tengo problemas. Hoy no me ha dado lata la presión, el azúcar, el nervio ciático, las rodillas, el riñón, y usted se levanta y usted dice, hoy me siento bien, hasta extraño esas dolencias.
Pero hemos estudiado el domingo pasado que la llenura del Espíritu Santo es un mandato de Dios. Sed llenos, hermanos, ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Eso es un mandato de Dios. No es una experiencia, no es un momento, no es en una situación única, sino que debe de ser permanente, porque somos morada, somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces Él está con nosotros, amén. Él está aquí, Él nos hace cantar, Él nos hace orar, Él nos hace adorar, Él nos hace reír, Él nos hace gozarnos. Cantos de júbilo por el Espíritu Santo. Pero quiero invitarle que abra usted conmigo su Biblia en el libro de los Salmos, porque hay gente que ni en cuenta que el Espíritu de Dios está en él. Así es que vamos a ver algunas cosas para poder entender por qué es importante dejarnos controlar del Espíritu Santo. Salmo 51. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Y si no, tal vez usted puede compartir su Biblia ahí con alguien para que pueda leer esta hermosa palabra de Dios. Voy a platicarle un poquito. David, el rey David, había pecado. Y no era un pecado sencillo. Era un pecado que implicaba una relación en la que tuvo un hijo con una mujer que no era su mujer, y para tratar de ocultar eso mandó matar al esposo de esa mujer, y ese era el rey David. Estaba en problemas. Pero lean el versículo 4. David dice: contra ti solo he pecado. De tal manera que David entiende la situación que está pasando. David no dice: tengo un problemón. No, David dice: contra ti solo he pecado. En el versículo 3 dice: yo reconozco mis ¿qué? Mis rebeliones. O sea, él entiende que lo que está pasando, que la condición que está sucediendo en su vida tiene que ver con un pecado. Ahora, el versículo 5 dice: yo no he sido una persona santa, yo nací en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Pero hay una preocupación en David. Lea usted conmigo el versículo 10. ¿Todos juntos? ¿Qué dice? Crea en mí, oh Dios, y renueva un espíritu recto. David está confesando a Dios que está en pecado. Entiende que el profeta le ha dicho que Dios está enojado con David por ese pecado y le ha mandado a Natán a decirle su condición. Y David reconoce que está en pecado, y entonces le pide a Dios que borre sus rebeliones, que tape esa inmundicia, que cree un corazón nuevo, un corazón limpio, y que dentro de él broten pensamientos sanos, correctos, agradables a Dios. Ese es el deseo de David. Hasta ahí todo está bien. Pero el versículo 11 nos dispara una antena que no habíamos podido ver en esta oración. Versículo 11 dice: no me eches, ¿qué? De delante de ti. Ahora, escuche usted bien. ¿Cómo sabe David que Dios le puede echar de delante de él? Solo por dos cosas. Una, porque haya visto que Dios haya desechado a alguien delante de él. Y entonces David dice: yo no quiero que me eches a mí. Y número dos, la otra opción era que David hubiera experimentado que Dios lo hubiera echado delante de él. Para el cristiano es igual, para el creyente es igual, para ti, para mí es igual. Lo hemos podido ver tal vez en otras personas, o lo has experimentado tú en carne propia. Y dice el versículo 11 que Dios está ahí, David está hablando con Dios,
Y David le está diciendo a Dios: no me eches de delante de ti. Quiere decir que David no tiene preocupación, hermanos, por las cosas de este mundo, sino que él está diciendo: no me quites de tu presencia. A lo mejor usted estaría diciendo: Señor, no me quites la casa que tanto he construido. Señor, no me quites el trabajo. Señor, no me quites la camioneta, el carro. Señor, no me quites el ministerio. David no está pensando en eso. David dice: Dios mío, no vayas a echarme de delante de ti. No quiero que me corras de tu presencia. Y viene la segunda parte del verso 11, que dice: y no quites de mí, ¿tú qué? Tu Santo Espíritu. Alguien que había visto cómo el Espíritu entraba y salía había sido David. ¿Se acuerdan? ¿A quién había visto? A Saúl. Y dice la Biblia que el rey Saúl no tenía paz, ansiedad, estaba intranquilo, temeroso, y nadie en la corte podía traer la paz a Saúl. Y en ese momento, cuando él experimentaba eso, era porque el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Se apartaba de él. Cuando David llegaba al palacio del rey y tocaba, dice la palabra de Dios que Saúl encontraba otra vez ¿qué? La paz. Ahora, David lo que está diciendo es: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía las consecuencias de no tener ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Pero ¿cuál es el contraste que quiero recalcar esta mañana de esta historia del Salmo 51? Que David sabía lo que representaba perder algo valioso si Dios lo quería. David sabía lo desgraciado que podía ser de su vida, lo infeliz que podía ser de su vida si él, como rey, le retiraba a Dios ¿el qué? El Espíritu Santo. De tal manera que su clamor es: no quites de mí ¿tu qué? Tu Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Qué preciosa oración de David. Pero ahora venimos nosotros. Usted y yo no somos David, por eso estoy hablando del contraste. Dice la palabra de Dios que cuando él se fuera, ¿vendría quién? ¿Quién vendría? El Espíritu Santo. Dice: y no solamente el Espíritu Santo vendrá y los consolará, sino que el Espíritu Santo morará ¿en quién? ¿Cuántos moradores del Espíritu Santo hay aquí? Aquí estamos. La gran diferencia en la época de David con el tiempo de nosotros es que en aquel tiempo el Espíritu entraba y ¿qué? Y salía. ¿Por voluntad de quién? De Dios. Pero ahora nosotros, dice la palabra de Dios, que hemos sido bautizados, lo leímos el domingo pasado, fuimos todos bautizados, ¿por qué? Por un mismo Espíritu. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Dios. Y por ese Espíritu de Dios le conocimos a Él, porque el Espíritu nos convenció de pecado. Y por ese Espíritu tenemos entrada nosotros delante de la presencia de Dios, porque el Espíritu nos lleva a Jesucristo. Y Jesucristo nos da la entrada al Padre. Miren qué hermoso. Nada más que hay gente que ni sabe del Espíritu y nada más quiere dones y nada más quiere lenguas y nada más quiere manifestación. No sabe lo hermoso que es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. David sabía lo que representaba que el Espíritu se fuera, pero ahora muchos cristianos, como el Espíritu está ahí, ni caso le hacen. Y se siente feo que no le hagan caso. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice Pablo? Pablo le dice a la iglesia: fuisteis
sellados ¿con qué? Con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. De tal manera, hermanos, que el Espíritu no solamente habita en nosotros, ¿qué hace también? Nos identifica, nos da identidad. El Espíritu nos da identidad porque cuando usted es sellado, usted está marcado. Y esa marca la ve Satanás. Y él sabe, por el sello del Espíritu, que ese creyente le pertenece ¿a quién? A Dios, porque usted está sellado por el Espíritu de Dios. Y si usted no es creyente, usted trae un sello a lo mejor de Hello Kitty, de Goku, o de la muerte, o de la bestia. No sé qué sello traiga usted. El de la leche, sello rojo. Pero sí entiende usted y sí puede comprender que el Señor nos sella. ¿Para qué? Bueno, cuando el pueblo estaba en cautiverio y que Dios le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo, y Faraón se rehusó, vinieron plagas sobre el pueblo de Egipto, y la última plaga era la muerte del primogénito. Mas Dios le dijo al pueblo que pusieran una señal de sangre de un cordero sin mancha, limpio, y que esa sangre se pusiera en la puerta para que cuando la espada del ángel pasara, ¿qué? ¿Qué pasaba? Allí no entraba. Era un sello en la puerta. Hermanos, cuando usted va a la presencia del Padre y Jesucristo le lleva a la presencia del Padre, ¿qué ve Dios en nosotros? ¿El sello de quién? De su Espíritu. Y dice, este es mi hijo. Este es mi hijo. Este no es pirata. Este no es similar. Este es mi hijo. Lo conozco porque puedo ver la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu de Dios. Lo puedo ver ahí. Y hay otro que ve, Satanás. De tal manera que no solamente el Espíritu mora en nosotros, sino que estamos sellados por el Espíritu. Y ahora viene la pregunta, ¿para qué? Esa es la gran pregunta, ¿para qué? Vamos a ir a Éxodo capítulo 31, quiero que busque usted en su Biblia. Y esta es la importancia de dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Éxodo 31. Voy a comenzar en el versículo 1 de Éxodo 31. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Entonces, Dios le está dando una indicación a Moisés. Yo he escogido, he traído a una persona. Esta persona la he traído, y dice el versículo 3, lea conmigo, y lo he llenado, otra vez hasta ahí, vamos a leer, ¿qué dice? Y lo he llenado. Ahora pregunto, ¿quién llena? ¿Nosotros? Dios llena. Nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo, pero Dios es el que llena. Y Dios no tiene medida. Dios da en abundancia. Y Dios llena. Y el llamado de este hombre, Bezaleel, dice, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en ¿qué? Y en toda arte. Y hermanos, ¿sabe usted que este hombre fue el primer arquitecto con Espíritu de Dios? Dice el versículo 7, le he dado toda sabiduría para que construya el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos
los utensilios del tabernáculo, la mesa, sus utensilios, el candelero. Miren, Dios le llenó del Espíritu de Dios, le dio sabiduría, le dio inteligencia, le llenó de ciencia, lo hizo un hombre especial, no porque él fuera así. El Espíritu iba a trabajar en él. ¿Para qué? Para levantar el tabernáculo, el altar de bronce, los utensilios los iba a diseñar él, iba a construir todo lo que iba a ser el lugar santo de Dios. Si tú te dejas controlar por el Espíritu Santo va a hacer cosas en ti que tú no sabías que podías hacer. Si tú todavía eres un trabajador, clama a Dios. Y Dios puede ser que en tu trabajo seas excepcional por su Espíritu. Y cuando tú te vas a trabajar, tú puedes decirle al Señor: Señor, yo no sé, pero tú me puedes enseñar. Y tu Espíritu Santo me puede dirigir para lo que voy a hacer, lo que voy a construir. Ahorita están trabajando en el edificio aquí a un lado, están haciendo una escalera. Y el día jueves en la noche, después de la reunión, me pasé, estaban ahí trabajando todavía en la noche las personas de la escalera. Y cuando estábamos platicando con ellos, vimos algunos errores que al momento de que ellos estaban trazando y colocando todo, y me llamó la atención ver algunas cosas y platiqué con ellos y dijeron: tienes razón, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Sí, como que lo veíamos, pero no estábamos muy seguros. Y yo le dije: bueno, yo fue lo primero que vi. Y empezaron a otro día a destruir lo que habían hecho y a corregirlo. Si una persona que tiene conocimiento de algo, si una persona que se dedica a construir algo, si una persona que tiene entendimiento de alguna profesión para lo que fue llamado, algún oficio, etcétera, 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 tiene conocimiento, no se compara con el conocimiento que viene de parte de ¿quién? De Dios. Ahí era una escalera la que estábamos hablando, simples mortales, simples personas humanas. Pero ¿qué pasa cuando llega una mujer con usted y le dice: quiero abortar? Ay, ¿y ahora qué le digo, Señor? Y no, es que yo no estoy preparado para eso. ¿Qué pasa cuando una persona le dice: es que tengo ganas de suicidarme, ya tengo planeado el lugar, la hora? Y usted dice: ay, sí. ¿Y está seguro? ¿Por qué no le oras a Dios? Eso fue lo único que se le ocurrió a usted. Yo conozco mucha gente que, llenos del Espíritu del Señor, cuando alguien se acerca en una necesidad, hablan no por la experiencia de ellos, sino porque están llenos del Espíritu y son capaces de discernir y son capaces de aconsejar y son capaces de entender lo que Dios está haciendo. Por eso Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, hermanos, si tú te dejas controlar por el Espíritu Santo, vas a poder resolver muchos problemas en tu trabajo, en tu casa, a lo que tú te dediques. Dios te va a dar un espíritu superior. ¿Recuerdan de Daniel? Dice la palabra de Dios que Daniel tenía un espíritu superior. No era el espíritu de Daniel, era el espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios hacía que este hombre fuera una persona diferente. Hermano, tú eres diferente porque si tú eres hijo de Dios, Dios está habitando a través del Espíritu Santo en tu corazón, y todo lo que tú hagas
si dependes y estás controlado por el Espíritu, va a ser de bendición. Pero si no, sucede más o menos algo así. Imagínese que usted está haciendo unos chilaquiles. Está metida en la cocina. Y yo llego a visitarla a su casa y le digo, se le está quemando los chilaquiles. Póngale más aceite. Y usted se me queda viendo. Sí, póngale más aceite. No, porque yo sé. Bueno. Y yo le digo, huele a quemado, hermana. Hasta la calle huele a quemado. No, usted está malo de la nariz. Pero en serio, huele a quemado. Mire el humo. No, ¿a poco usted me va a enseñar a mí? Pero mire, huele a quemado. Salga a la calle, entre a su casa y usted va a sentir el aroma quemado. No, usted está mal. Bueno, bájele pues a la lumbre. ¿A poco usted me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Usted váyase a predicar allá a la iglesia. Y a veces el Espíritu Santo hace exactamente lo mismo contigo. El Espíritu te dice, se te están quemando los chilaquiles. No. El Espíritu te vuelve a decir, se te está pasando de cocimiento el arroz, se va a quemar. No. Se quemaron los chilaquiles. Se quemó el arroz. La gran diferencia de nosotros los humanos al Espíritu Santo es que usted le va a cosquillar los pies, la boca para decir, te lo dije. El Espíritu Santo no va a venir con nosotros a reclamarnos. Simplemente el Espíritu se entristece, se apaga. ¿Por qué? Porque no le hacemos caso. El Espíritu solamente dice, bueno, me hago un lado, adelante. Imagínense este Bezaleel lleno del Espíritu de Dios y que él dijera, no, pero ese diseño que Dios da está muy feo, muy viejo, muy antiguo. Yo tengo un diseño mejor. Sería una locura, ¿no? Que alguien que fue preparado para eso pudiera realizar una acción diferente. Bueno, voy a otro ejemplo. Libro de Jueces. Y ahora les voy a pedir que se pongan en pie. El libro de Jueces. Capítulo 13. Versículos 24 y 25. Jueces 13, 24 y 25. Todos leamos. ¿Qué dice? Y la mujer, y le puso por nombre, y el niño creció, y el Espíritu de Jehová en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Muy bien, pueden sentarse. Había una mujer. Y esta mujer era estéril. El nombre del esposo, Manoa. Y esta mujer estéril. Y querían un hijo. Y Dios le dice a la mujer, vas a concebir un hijo. Sin embargo, la instrucción de Dios es que este hijo que va a nacer de ti, que eres estéril, lo necesito para que vaya y pelee por mi pueblo contra los filisteos. Ellos ya sabían lo que Dios tenía planeado para él. Y le dice, cuando este niño nazca, vas a hacer un voto nazareo. No le vas a cortar el pelo,
no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, guardarás todo lo que yo te diga que él haga, harás todo lo que yo te diga que él debe de hacer, porque este niño yo lo necesito para que vaya con los filisteos. Y va a pelear y va a quitar el azote de estos filisteos sobre mi pueblo. Eso es lo que Dios está diciendo. Ahora, note usted, el niño nace. Si Dios ya había dicho que ese niño iba a hacer esto, ¿se iba a cumplir? Sí, se iba a cumplir. Se tenía que cumplir, porque Dios no miente. Pero algo le faltaba al niño. Versículo 25. ¿Qué dice? Y el Espíritu de Jehová, ¿qué? ¿Comenzó a qué? A manifestarse. Ahora se los voy a poner yo a ustedes. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos dicen amén? Pero necesitamos el poder que viene de Dios. Usted ya nació de nuevo, tiene vida eterna. Usted ya está ahí, está completo el sacrificio, pero Dios no lo va a dejar solo porque sabe que usted solo no va a poder caminar en este mundo. Y entonces Él prepara al Consolador, al Espíritu, para que cuando usted nace de nuevo, el Espíritu entra y mora con usted. Bueno, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no tenía acción como la tiene hoy, y entonces Dios gobernaba directamente, pero para que el hombre pudiera manifestar la gloria de Dios, Él les llenaba de su Espíritu para que pudieran hacer en la tierra lo que nadie más hacía. Y dice el versículo 25 que el Espíritu de Jehová comenzó ¿a qué? A manifestarse en él. Jueces capítulo 14, vaya conmigo. Descendió Sansón a Timnat, una hija de los filisteos, le gustó, se enamoró. Los papás le llamaron la atención y le dijeron: ¿qué no hay aquí entre las hermanas, entre los hermanos? ¿No hay algo para que tú puedas tener mujer? Y él le dijo: no, me gusta esa mujer. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5 que Sansón fue a las viñas de Timnat. Ahora, ¿qué hay en las viñas? Vino. Y él tenía prohibido tomar el vino. Miren lo mal que andaba Sansón. He aquí un león joven, un cachorro, venía ¿qué? Rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová, ¿qué hizo? Vino sobre quién? Quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. Y no lo declaró ni a su padre ni a su madre. Bien, ahora quiero que usted escuche con atención. El león viene y el león viene con él a acariciarlo, a darle un abrazo de amigo. Ah, soy tu gatito, adóptame. ¿Eso viene el león a hacer con Sansón? ¿Qué quiere hacer el león? Comérselo. ¿Qué podía hacer Sansón? Nomás sazonarse, echarse sazón y ahí voy para adentro. No podía hacer nada. Es que a veces no leemos con detenimiento lo que Dios nos está revelando. Sansón no podía hacer nada, hermanos. Sansón no se podía defender, aunque anduviera greñudito, melunidito, no. Porque la gente decía: ¿por qué no agitó la cabellera? Y no. Porque la fuerza de Sansón venía de Dios, no era de él. Cuando el león aparece, Sansón está en peligro y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Sobre Sansón. Y entonces ¿qué hizo? Despedazó y mató al león.
Les dije hace unos domingos que Satanás anda como león rugiente buscando ¿a quién? Y nada de lo que usted haga, nada de lo que usted tenga le sirve para defenderse de Satanás. Ay, es que ahora sí ya tengo listo y preparado. No sirve nada. Usted, si va a pelear contra Satanás en sus fuerzas, usted va a perder, usted va a ser derrotado, usted no va a ganar. Así usted tenga 20, 30, 50 años de cristiano, usted está condenado a perder. Sin embargo, Efesios 6 dice que Él nos provee de toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Efesios 6, versículos del 1 en adelante, nos muestra la condición de hijos con el Padre, nos habla de los padres con los hijos, y en el versículo 11 nos declara la Escritura que nosotros tenemos la armadura que viene de Dios para poder enfrentar, porque nuestras batallas no son batallas fáciles. Y repito, las batallas que no son fáciles se identifican. Si usted se funde un foco, usted lo agarra, lo cambia y el foco prende. Pero si usted, su hijo, le dice que ya no quiere ser varón y que ahora quiere ser mujer, esa batalla no la cambia fácilmente, no la gana fácilmente. Si viene su hijo, su hija y le dice que ya no quiere vivir con usted en su casa, que quiere irse a la calle, a drogarse, a las pandillas, a prostituirse, esas batallas usted no las gana con un paracetamol. No hay un manual o una fórmula que usted pueda usar para decir, esas batallas son contra las huestes del enemigo. Y usted tiene que estar preparado para luchar. Y cuando viene su hija, su hijo, y estoy poniendo solamente hijos, hijas, por una cuestión de la edad, la juventud, la inmadurez, ¿verdad? Y que dice, estoy embarazada, no sé quién es el papá de esta criatura. Soy adicta a la cocaína, a la heroína, al fentanilo, al alcohol. Y usted no sabe qué hacer. Usted no sabe dónde correr. Usted si quisiera correr hasta la montaña más alta, y aunque vaya usted a la montaña más alta, regresa y sigue con el problema. Y esas son las luchas de las cuales se manifiestan con el poder y la fuerza de un león. Y que usted no haya. Y cuando el médico le dice, tienes un cáncer y probablemente te quede 1 año de vida, arregla tu casa porque te vas a morir. Esas son luchas. Y no estoy minimizando los problemas que usted tenga para pagar la renta, que se le ponchó una llanta, que el baño se le tapó, que no le cae agua en la regadera. Eso pudiera ser sencillo. Cuando usted es un consumidor obsesivo de pornografía, cuando usted es una persona que miente e insulta, hiere y dice malas palabras, 100 malas palabras cada 5 palabras buenas. Y cuando usted está robándole a su hijo, a su hija, a su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa, en su trabajo. Mire, hay tantas cosas, que esas cosas no son luchas fáciles. Cuando usted tiene que venirse a las reuniones escondidas porque en su casa no lo dejan venir a la iglesia. Ese es el león que viene. Y el Espíritu de Dios dice que apareció mandado por Dios para llegar en Sansón. ¿Cuál es la diferencia?
que a mí no necesitan mandarme el Espíritu. ¿Dónde está? Ay, no sé dónde está el Espíritu. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Qué hay que hacer? Llamarlo. Pedirle auxilio. Espíritu Santo, te necesito. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Mira lo que pasó con Bezaleel. Él fue un gran arquitecto, un gran constructor. Yo necesito, no sé qué hacer en mi trabajo, no sé qué hacer con mi casa, no sé qué hacer con esto que estoy haciendo, pero tú dame sabiduría y el Espíritu Santo te da. Si el león está frente de ti, si el león está para matarte, para destruirte, Dios te ha provisto de un Espíritu Santo. Y ármate, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis soportar. Y entonces el Espíritu Santo te ayudará a que puedas pelear esas batallas. Y dice la palabra de Dios, versículo 8. Unos días después regresó para ver el cuerpo muerto de león. Estoy hablando de Sansón, Jueces 14. Y he aquí que en el cuerpo del león, ¿qué había? Un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas él no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo, ¿de qué? De león. Ahora, voy a hacerle una pregunta. ¿Qué tiene que hacer Sansón regresando a ver el cadáver de león? 2. Encuentras el cadáver y ves que hay un enjambre de abejas, y con las abejas un panal, y con el panal miel. Y sacas el panal y obtienes la miel, te la comes y todavía le llevas a tus papás y no les dices: es miel de un león que maté y que despedacé. Cuando nosotros leemos en la Biblia el libro de Levítico, Dios le había prohibido al pueblo que tomara o tuvieran contacto con animales muertos, porque estaban contaminados ya. Y no solamente eso, Dios les había prohibido que a esos animales muertos, cuando fueran encontrados de esa manera, tenían que lavarse y pasar por un proceso de purificación para ser agradables. Y este hombre todavía va y come de lo que el animal muerto tiene y lo disfruta, porque es que miel. No fue casualidad, hermanos, que Sansón pasara lo que pasó. No fue casualidad. Sansón descuidaba su vida. Sansón descuidaba su obediencia a Dios. Dios lo usaba cuando el Espíritu venía sobre él y el Espíritu lograba en la vida de Sansón ser usado con un propósito. Pero eso pasó en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento usted no puede darse el lujo de pecar y pecar y pecar y pecar, porque entonces usted está vaciándose del poder y del control que el Espíritu Santo le puede dar a usted. Y esto no es bueno. Y esto no es correcto. Sansón lo podía hacer porque en aquel tiempo el Espíritu entraba y salía, entraba y salía. Ahorita voy a ir más adelante para que usted lo pueda comprender mejor. Quiero terminar con este Sansón. Y quiero que vea usted
en Jueces capítulo 16. Sansón revela en el versículo 17, dice Jueces 16, 17, que le contó a Dalila, le descubrió todo su qué, su corazón, y le dijo: nunca a mi cabeza ha llegado navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, ¿mi qué? Mi fuerza se apartará de mí y seré como ¿quién? Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. Y yo sé que me voy a meter en problemas. Sobre todo con los maestros de escuela dominical. ¿Dónde estaba la fuerza de Sansón? Tache. No. En la escuela dominical dijo la maestra: ¿y dónde estaba la fuerza de Sansón? ¿Y qué gritan los niños? En el pelo. Yo dije que me iba a meter en problemas. No. Dios le dijo a la mamá: vas a evitar, salud, vas a evitar que le corten el pelo al niño. No porque el pelo sea milagroso. No. La orden era: no le corten el pelo. Entonces, ¿dónde radicaba la fuerza de Sansón? En la obediencia a no cortarle el pelo. Pero usted y yo, como estamos bien acostumbrados, andaríamos buscando una peluca de Sansón. Ay, y me siento, Dalila, ¿no te quedaron unos pelitos ahí? Me voy a hacer mi injerto a ver si algo. No, hermanos, eso es lo que hace el cristiano hoy en día. Cree que lo que Dios hace en otros hermanos, juntándose con otros hermanos, ay, que el hermano me preste el saco, a ver si. No, este saco es igual de defectuoso que otro saco. No, que me preste el hermano su Biblia, esa yo hasta voy a sentir que me atrae. No, hermanos, eso no. La llenura del Espíritu Santo es la que le da el poder a usted y la autoridad para que usted vaya y haga cosas maravillosas delante de Dios. Dice la palabra de Dios que Él le abrió el corazón. Dios nunca le dijo a los padres y a Sansón que tenía que decir lo que Sansón dijo. Y entonces, mal enseñado este texto, la gente dice: ¿cómo de que la fuerza no venía si cuando le cortaron el pelo perdió la fuerza? Es que el mandato era: no se lo corten, que la navaja no pase sobre el pelo de él. Cuando la navaja pasó, aún hubiera sido él mismo que se hubiera cortado y no Dalila, hubiera desobedecido a Dios. Nada más que fue Dalila. Pobre Dalila. Bueno. Y entonces Sansón fue a. Pero dice el versículo 19. Lea conmigo, Jueces 16, 19. Y ella hizo que él se durmiese ¿sobre qué? Sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza, se apartó de él. Hermanos, hace un momento cantamos: los que esperan nuevas fuerzas vendrán del Señor, nuevas fuerzas vendrán de Él. Cuando tú te sientes sin fuerzas, muchas veces tienes que invocar la ayuda de Dios. Siempre debes invocar la ayuda de Dios, porque esas fuerzas no es por una enfermedad, esas fuerzas no es porque te pegó el dengue, porque te pegó una gripa, una tos. Muchas veces esas fuerzas son aquellas en las cuales la prueba, la dificultad te ha zarandeado tanto que tú ya te sientes sin fuerzas para orar, para clamar, para leer, para compartir, para venir a la casa del Señor, para llenarte de Él. Ya te sientes sin fuerzas. ¿Alguna vez usted ha perdido la fuerza en algo? ¿Y qué se siente? Y usted caminó ya 10 kilómetros y le dicen: no, hermano, no se preocupe, todavía le faltan 5. Usted ya ocupa unos patines y una cuerdita para que alguien me vaya jalando. Ya usted ya siente que ya.
Hermanos, llega un momento en la vida del cristiano que el cristiano ya siente que ya no hay más fuerza. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán los que esperan en el Señor. Cuando el Espíritu Santo no actúa en nosotros, nos quedamos débiles. Estamos en nuestras propias fuerzas y nuestra fuerza es limitada. Pero cuando estamos en las fuerzas del Señor, ¿qué le pasó a Sansón? Le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas, lo metieron en la cárcel. Y hay algo más en la vida de Sansón. Póngase de pie, por favor. Versículo 28. 28 al 30, vamos a leer. ¿Qué dice? Leamos. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: acuérdate ahora de mí. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso, su mano derecha y su mano izquierda, y dijo Sansón. Entonces se inclinó con toda su fuerza Pueden sentarse. Dos cosas quiero que observe aquí. Cuando usted tenga tiempo, lea toda la historia desde que nace Sansón hasta aquí. Y le voy a decir algo. Desde que Sansón nace hasta el versículo 27, Sansón nunca había tenido que clamar a Dios. No. Dios estaba pendiente de la vida de Sansón. Y como lo que Dios le pidió a la mujer que hiciera con Sansón, Dios no tenía problema en mandar su espíritu, aunque Sansón no se portara bien en otras cosas. Pero en lo que Dios le encargó a la mujer y a su padre de que hicieran con Sansón, mientras eso estuvo intacto, Dios permitió que su espíritu estuviera en Sansón para que él pudiera derrotar a los filisteos. Y Sansón no necesitaba pedir el espíritu. Dios se lo mandaba. Pero cuando el espíritu se apartó definitivamente de él, el espíritu ya no iba a regresar. ¿Por qué ya no iba a regresar el espíritu? Porque la condición para que el espíritu estuviera en él era que no le... ¿qué? Ya no iba a regresar. Aunque le creciera la melena. Aunque le hicieran rastas en la cabeza, chonguitos. Lo único que tenía que haber en el corazón de Sansón era arrepentimiento. Y entonces cuando su corazón entró en arrepentimiento, clamó a quién. Entonces se acordó de Jehová. El pelo ya le había crecido, ¿o no? ¿Y por qué no podía derribar los muros? Porque no era el pelo. La gente le miraba el cabello y decían, ya le están creciendo el cabellito a Sansón, tengan cuidado. No, no iba a pasar nada. Porque Dios ya había decidido retirar su espíritu de él. Pero viene la gracia y la misericordia de Dios. Esto es lo que David dice en el Salmo 51. No me eches delante de tu presencia. No me quites tu Santo Espíritu. Esto es lo que David está clamando a Dios, porque él sabía y él entendía que cuando el Espíritu ya no está contigo, entonces vas a sufrir. Pero resulta que nosotros los cristianos
El Espíritu de Dios lo tenemos siempre. Entonces, ¿por qué no clamamos al Señor? Entonces, ¿por qué no pedimos el control del Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué nos volvemos necios delante de Dios y no le decimos al Espíritu Santo, contrólame, guíame, renuévame, llévame? Y vivimos según nuestros propios pensamientos. Entonces quiero empezar a terminar allá en la carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Capítulo 4 de Primera de Corintios. Dice la palabra de Dios, versículo 17, Primera de Corintios 4, está hablando Pablo. Les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Versículo 18, mas algunos están ¿qué? ¿Cómo están? Envanecidos. Algunos están envanecidos, dice Pablo. Algunos no están conforme al Espíritu de Dios y se han envanecido. Versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en ¿qué? En palabras, sino en ¿qué? En poder. Ustedes están envanecidos y yo no puedo con eso, pero el reino de Dios no es de palabrería. El reino de Dios es de acción. Y lo que yo voy a hacer con ustedes es ponerlos delante de Dios y Dios se va a encargar de ustedes. Dios se va a encargar de ustedes. No le está hablando a incrédulos, no le está hablando a gente que no conocía de Dios, le está hablando a gente que conocía de Dios, pero estaban ¿qué? Envanecidos. Y dice la palabra de Dios, me voy a ir más rápido, que dentro de la iglesia había un hombre que estaba viviendo con la mujer de su padre. En el capítulo 6 de Corintios, los creyentes se estaban demandando en los juzgados y traían demandas fuertes entre los creyentes. En el capítulo 7 nos muestra que la iglesia de Corinto estaba desvirtuando el matrimonio y estaban casándose los unos con los otros sin consideración, sin entendimiento, y estaban menospreciando lo que estaban haciendo. En el capítulo 8 estaban comiendo lo sacrificado a los ídolos y algunos se habían vuelto idólatras. En el capítulo 11 las mujeres se vestían con desenfreno y no guardaban el decoro, sino que se habían vuelto como las mujeres gentiles sin Cristo en su corazón. Y todo esto está pasando en la iglesia. Sin embargo, en el capítulo 12, los Corintios, Pablo le dice a la iglesia, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y saben una cosa, y ellos tenían muchos dones del Espíritu Santo. Sin embargo, vivían bajo la desgracia de la carne, bajo el gozo de la carne. ¿Qué tuvo que hacer Pablo con ellos? ¿Qué tuvo que hacer para que ellos pudieran entender? Bueno, quiero llevarles más adelante y quiero que vean Primera de Corintios 13. Y quiero que se ponga de pie para leer versículos 4.
Versículos 5, 6, 7 y 8, 4, 5, 6, 7 y 8 de 1 Corintios 13. ¿Ya lo tiene? Amén. Con esto vamos a terminar esta mañana. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? El amor es benigno. Hasta ahí. ¿Qué es lo que encontramos nosotros aquí? Dice que el amor tiene gozo, no tiene envidia, pueden sentarse, no es egoísta y da una serie de características de lo que es el amor. Pero ahora yo quiero llevarle a Gálatas. No se olvide de lo que leyó. No lo puedo poner en dos pantallas, pero no se olvide de lo que leyó. Y ahora quiero que lea conmigo Gálatas 5. Usted lo va a leer ahí en voz, en silencio, pero yo se lo voy a leer en voz alta, para que usted vea el fruto del Espíritu. En el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. En donde leímos 1 Corintios 13, ¿aparece la palabra amor? El fruto del Espíritu es gozo. ¿Aparece la palabra gozo? Paz, paciencia, no busca lo suyo. Benignidad, dice que el amor es benigno. Bondad, siempre es generoso. Fe, alguien que sabe esperar. Mansedumbre, alguien que no se irrita fácilmente. Templanza, alguien que se mantiene firme en sus convicciones. Hermanos, ese es el fruto del Espíritu. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hoy. Reconocer que el Espíritu de Dios está en nosotros. No entra y sale. No va y viene. Mora en nosotros y tenemos evidencia porque fuimos ¿qué? Sellados. Pero estamos en la condición de Sansón, tenemos que clamar a Dios y entregarle toda nuestra necesidad, todas nuestras luchas y decirle, Espíritu Santo, te necesito. No tengo gozo, no tengo paz, no tengo amor, tengo envidia, tengo celos, tengo ira. No he sido manso y humilde. No me he mantenido firme en mis convicciones. Tengo muchas luchas. Y recuerde que esas luchas son como aquel león que viene. Y usted y yo, solos, no vamos a poder ganar. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Y todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor, tiene la seguridad, las arras del Espíritu Santo, el compromiso, el lazo que Dios está con nosotros.